segunda empresa es Marubeni, con un dividend yield muy atractivo. De hecho, es una de las empresas que creo que aún están baratas, con un PE de 7,93, un buen dividend yield. La diferencia entre el precio actual de la empresa y el precio al que compró Buffett en el 2023 es muy pequeño, es solamente de un 10%, pero desde la primera vez que Buffett la compró es la empresa que mayores retornos ha tenido. La razón por la que ha tenido retornos tan grandes: esta empresa en el 2020 tuvo un net income negativo y un PE negativo, haciendo así que la reacción del mercado fuera muy negativa y permitiendo a Buffett tomar la oportunidad y conseguir unos altos retornos. Como partes positivas, la deuda está decreciendo y la posición de caja se está manteniendo constante. Por cierto, algo que no he mencionado en la anterior empresa es que la mayoría de ellas tienen un CAPEX bastante estable, entre 100.000 y 200.000 millones, y no he visto en ningún año que haya incrementado excesivamente. Se mantiene estable. Definitivamente una información que sin duda alguna Buffett ha mirado. La valoración de Graham, proyectando un crecimiento del 5% para el futuro, nos daría un precio aceptable de 2.700 yenes japoneses, bastante por encima del precio actual del mercado. No obstante, mediante el flujo de caja descontado, obtenemos el valor al que Warren Buffett compró por última vez en el 2023, un 10% de diferencia del valor actual, es decir, ha conseguido un 8% de rentabilidad en un año, más el dividendo del 4%, se pueden conseguir buenos retornos. Tiene de las mejores rentabilidades de todo el sector, pero flojea bastante en cuanto a márgenes. Lo que os decía, de media lo han incrementado un 35% en los últimos 4 o 5 años, y si consiguen mantener un ritmo del 8%, que no me parece nada descarado, podríamos ver un precio de 4.800 yenes japoneses. Warren Buffett compró con un 3,09 de rentabilidad y actualmente estaríamos comprando en un 3,8 de rentabilidad, un poco por debajo de la media histórica, y el precio justo según este modelo sería de 2.300 yenes japoneses, bastante cerca de su valor actual. Su PE histórico es del 8,66, actualmente está en un 7,93. Nuevamente, volviendo a la media, se coloca en esos 2.400 yenes japoneses. El price to book value actual es de 1,03, indicándonos que estamos comprando la empresa a su valor justo. Su media histórica es del 1,13, una diferencia del 9%, y nuevamente un precio justo de 2.400 yenes. Parece ser una empresa a la que Wall Street aún no le ha dado suficiente atención, pues si los earnings per share crecen a un ritmo del 7%, la media de los últimos 8 años es del 11%, obtendríamos una rentabilidad del 50% en 5 años. No es la rentabilidad del 450% que Buffett ya ha obtenido con esta compañía, pero teniendo en cuenta las rentabilidades actuales y que empezamos 5 años más tarde, no está nada mal. Nuevamente es una empresa con un foso muy ancho, y si miramos los requisitos de Buffett, los cumple todos excepto nuevamente el ROIC y el ROCE. Mis proyecciones indican un valor justo de 3.000 yenes para esta empresa. Wall Street 3.300, no estamos tan lejos. Por una vez no hay tanta discrepancia entre Wall Street y entre mí, y históricamente está valorada en torno a 3.200 yenes, con lo cual parece que por fin, por una vez, las tres valoraciones, la mía, la de Wall Street y la histórica, nos hemos puesto de acuerdo, y el valor justo realmente está en torno a 3.200 yenes, representando una infravaloración de esta empresa del 31%. Esto es una señal. Esta es la empresa que vamos a comprar al final del vídeo. Es domingo, día 15 de septiembre, con lo cual el mercado de acciones japonesas aún no ha abierto. Os voy a dejar este vídeo por aquí en el que os enseño a comprar acciones desde la bolsa de Japón con yenes japoneses para aprovechar la potencia del dólar o del euro, y si queréis ver más valoraciones de compañías os dejo este vídeo por aquí. Nos vemos en la próxima.